Sí. Y estamos listos. Muy buenas tardes, amigos del Crítico Político. Les saluda su amigo Rodrigo Alcubilla Gaitán. Y pues bueno, ahora le tocó a la revista Proceso otra vez. Recordarán ustedes que hace unos días publicábamos en Sin Línea MX un video sobre la participación de María Scherer, dueña de la revista Proceso, en el espacio de noticias de Carlos Loret de Mola. No vamos a decir el nombre para no hacerle promoción al medio. De un tiempo para acá, Proceso ha estado cayendo en varias pifias donde, por ejemplo, sus portadas no tienen que ver con el contenido de la nota a la que hacen referencia, porque de repente publican algún tipo de información que no es, digamos, muy certera que digamos. Y la última fue que publicaron la semana pasada, si no me equivoco, un artículo que alude a nada más y nada menos que a don Julio Scherer Ibarra, hermano de María Scherer e hijo del finado Julio Scherer García, el fundador de Proceso. En el citado artículo, el periodista que lo escribe, no vamos a mencionar el nombre para no aludir a nadie y también para invitar a que lean el artículo, hace referencia a Julio Scherer Ibarra, diciendo que se maneja entre las sombras y que anda haciendo ahí unos tejes y manejes medios complejos para poder favorecer e influir en las leyes que se proponen y se aprueban en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante tal circunstancia, a la revista Proceso no le quedó más remedio que publicar el derecho de réplica al que tiene, valga la redundancia, derecho a partir del artículo sexto constitucional a Julio Scherer Ibarra, quien escribe un pequeño artículo llamado "Las leyes de AMLO son impugnadas por cambiar el sistema Scherer Ibarra". Aquí tenemos a don Julio Scherer Ibarra y dice: el periodismo es y seguirá siendo responsabilidad de los lectores. Brindar información veraz no es solo derecho del periodista, sino obligación irrenunciable en el ejercicio honesto de su oficio. Lejos de ese compromiso, en el texto que alude a mi persona, el reportero privilegió críticas subjetivas de carácter personal en voz de entrevistados que no conozco ni me conocen. Fíjense qué madrazo. Sin buscar otra cara que de la moneda, no me permitió ofrecer mi punto de vista, como exige el oficio periodístico. Las puertas de mi oficina, de más está decirlo, siempre han estado y estarán abiertas para Proceso. Pues sería ya mucho que no abriera las puertas don Julio Scherer Ibarra, quien renunció a la revista Proceso para poder ocupar el puesto de consejero jurídico de la presidencia de la República. Me resisto a las declaraciones abstractas que colman el artículo, al uso de calificativos gratuitos y sin sustento, a opiniones personales presentadas como verdades absolutas, a elucubraciones sobre lo que cada entrevistado imagina. Más allá de las discrepancias formado por un periodista, nada valoro por encima de los hechos, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Las evidencias tienen que ir por delante y esa era una premisa irrenunciable e irrestricta de don Julio Scherer García. Continúe el artículo. Sí, aquí está. En las impresiones recogidas por el autor, el entrevistado Juan J. Garza, investigador constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, ignora que las impugnaciones a las nuevas normas no significan que quien las propuso no haya realizado su trabajo con rigor o previsto resistencias. El académico desconoce también que dentro de las atribuciones constitucionales y reglamentarias del consejero jurídico no está poner límites ni amonestar al jefe del Estado mexicano. Es un consejero, un asesor, no es un supervisor, como podría ser, por ejemplo, el Poder Judicial o incluso
el mismo poder legislativo. Su función, la del consejero jurídico de presidencia, su función es dar asesoría y apoyo técnico jurídico a las decisiones políticas que el Ejecutivo Federal adopte para los fines con los que está comprometido. En su caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha actuado en congruencia con el proyecto de nación. Y continúa el artículo. Con el proyecto de nación que hace 2 años lo llevó a ganar las elecciones por una amplia diferencia, la transformación de la República. Transformar implica necesariamente descomponer el orden existente, abandonándolo por valores distintos. Y eso es algo que le han criticado mucho al presidente de la República, la forma en que hace las cosas para poder transformarlas. ¿Cómo puede algo ser transformado de una manera amigable cuando está corrupto de raíz? Pregunto yo. A lo largo de nuestra historia ha habido muchísimas impugnaciones a toda clase de normas en el entendido de que el número de inconformidades se incrementa cuando las nuevas reglas hacen cambios estructurales al sistema. Pues claro, si les vas a quitar a los corruptos la forma de robar, pues es obvio que se manifiesten en contra y busquen la forma de conservar esos privilegios con los que han sido favorecidos. Y continúa Scherer Ibarra. Dogmáticamente se ha sostenido que los cambios únicamente pueden hacerse conforme a las reglas preestablecidas. Sin embargo, si lo que precisamente se quiere es cambiar el sistema y sus formas, es legítimo adoptar procedimientos y contenidos distintos conforme a los principios de legalidad, seguridad jurídica y equilibrio de los poderes, cosa que el presidente de la República ha cuidado de sobremanera, el equilibrio de los poderes. Ni las propuestas de ley ni los decretos emitidos por el Ejecutivo han desatendido las formalidades fundamentales de su procedimiento. Y cabe agregar, la Presidencia de la República no ha propuesto la totalidad de las leyes que en el artículo se afirma están impugnadas. Es decir, que en el artículo al que Scherer Ibarra hace referencia se citan ciertas leyes que ni siquiera han sido propuestas. En pocas palabras, el periodista que firma el artículo, pues se lo saca de la manga o alguien le pasó mal el dato por pensar que es una persona que utiliza fuentes, entre comillas, verificadas. He de precisar, continuó el consejero jurídico de presidencia, que desde el Poder Ejecutivo se envían proyectos de ley que en su tramitación pueden ser aprobadas o rechazadas por el Poder Legislativo, que incluso tiene las atribuciones para modificarlos sin que la Consejería Jurídica tenga facultades para incidir en ello. Corresponde al Poder Judicial la declaración de su legalidad cuando son controvertidas. Y ahí está, por ejemplo, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, enviada por el Presidente de la República, modificada en el Congreso, por el Congreso de la Unión, concretamente, sí, por los dos diputados y senadores, y que fue parcialmente declarada inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Tuvo influencia el consejero jurídico de presidencia? La respuesta es no, no tuvo ningún tipo de influencia. Y continúa. Me resulta incomprensible la ligereza, que fíjense que otro madrazo, la ligereza con que se afirmó que el consejero jurídico privilegia la operación política en lugar de ocuparse propiamente de sus tareas, que se mueven en las sombras. La emisión del decreto de austeridad durante la pandemia, criticada por las voces que eligió el reportero, se dio precisamente por una mayor restricción presupuestaria ante la emergencia sanitaria. El confinamiento no puede ser obstáculo para dejar de gobernar y atender las cuestiones que la realidad demanda. Es decir, que el presidente no puede guardarse como lo ha exigido incluso la oposición. No puede guardarse, no puede decir simplemente, pues aquí me quedo y dejo de hacer las cosas. El gobierno tiene que continuar. El presidente debe de seguir realizando su función. Desde su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador fue
determinante. Su gobierno se distinguiría por la austeridad. Así, promovió jurídicamente e impulsó políticamente reformas y emitió decretos que lleven a la optimización de los recursos de la nación, buscando que los servidores públicos, sobre todo aquellos que ocupan cargos de alto nivel, se sujeten a la justa medianía que el pueblo reclama. Y por justa medianía no quiere decir que tengan que vivir como jodidos. No quiere decir que no puedan utilizar o vivir de lo que ya tienen. La justa medianía se refiere a que no roben, que no se enriquezcan, a partir, por ejemplo, de los contratos, como cuando, por ejemplo, en sexenios anteriores se daban los contratos a los amigos y estas relaciones se utilizaban para inflar los precios, desviar recursos y construir cosas de muy mala calidad, como el Paso Express de Cuernavaca, que el hoy ya fallecido Gerardo Ruiz Esparza presumió como una de las obras del sexenio de Peña Nieto y que duraría al menos 6 años para su primer mantenimiento, y resulta que el Paso Express duró 6 meses cuando se abrió un socavón que costó la vida a 2 personas, a un padre y a su hijo, que se precipitaron al enorme agujero que se abrió en medio de la carretera en su auto. Estas 2 personas murieron no del golpe, murieron asfixiadas. Ese es el problema de cuando no se vive en la justa medianía, cuando se utilizan los recursos para robar, y eso termina costando incluso la vida de personas. ¿Y por qué no citamos otro caso, ya que estamos encarrerados? Las quimioterapias en Veracruz. Ya se nos olvidó que Javier Duarte inyectaba agua destilada en lugar de quimioterapias a niños enfermos con cáncer. Eso quiere decir vivir en la justa medianía. Si tienes un Rolex, úsalo, pero no utilices el presupuesto para comprártelo, como hiciera por ahí, por ejemplo, César Camacho Quirós, exgobernador del Estado de México, ex legislador, diputado, senador, que se jacta de tener una colección de relojes de lujo, entre los que destacan 8 relojes, no recuerdo exactamente la marca, pero el más baratito de esos relojes cuesta 750,000 pesos y tiene 8 de una parte de su colección. ¿De dónde lo sacó? O sea, a eso nos referimos. A eso quiere decir vivir la justa medianía. Las leyes y decretos, en ese sentido, han sido controvertidos por algunos que han visto afectados sus intereses particulares. Somos respetuosos del derecho a inconformarse, pero el proyecto de transformación exige reducir los gastos de operación de la Administración Pública Federal. El propio investigador del CIDE, Saúl López Noriega, también citado en el artículo, reconoce que la judicialización de las reformas no involucra en automático un problema de legalidad o de transgresión al Estado de Derecho. Eventualmente, corresponderá dirimirlo a los tribunales competentes. Es decir, si la medida no gusta, ahí está el Poder Judicial. Ahí está, tal cual. La supuesta invasión de competencias que se señalan es una cuestión propia del acto de gobernar, razón por la que nuestro sistema jurídico establece los procedimientos que lleven a delimitar las atribuciones de los entes públicos. Por otra parte, recordaría a los expertos que el acuerdo que dispone que la Fuerza Armada Permanente lleve a cabo tareas de seguridad pública surge en cumplimiento a lo que el Poder Constituyente, en absoluto consenso de ambas cámaras, diputados y senadores, dispuso en el transitorio quinto del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de nuestra Constitución en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019. Va concluyendo don Julio Scherer Ibarra. No soy ingenuo, no miro ni miraría nunca la relación entre la prensa y el gobierno como terza. Mi trabajo hoy está a revisión pública y asumo la crítica. Con lo que no puedo coincidir, un tercer madrazo en este artículo, con lo que no puedo coincidir es con la falta de rigor y profesionalidad del texto en el que se me evalúa. Convencido por los ideales de Andrés Manuel López Obrador, opté por el servicio público. Realizo mi trabajo día a día al límite que me imponen mi capacidad, mi salud y mi tiempo.
de la libertad y el profundo respeto por el periodismo, no podría separarme nunca por mi padre, Julio Scherer García, tampoco de su casa, que es Proceso. Scherer Ibarra hace honor y referencia a lo que implica llevar el apellido Scherer, cosa que María, al unirse a Loret de Mola en Latinos, olvidó. Aquí el consejero jurídico de Presidencia y heredero de Julio Scherer García, el fundador del Proceso, admite que va a haber crítica y que va a haber una crítica dura, pero que esta crítica tiene que estar basada en hechos, en evidencias, en datos duros, en una crítica equilibrada, que puede ser fuerte, puede ser incisiva, puede ser incómoda, pero eso no quiere decir que esta crítica pueda hacer uso de la ficción, como diría Francisco Martín Moreno, que escribe un libro llamado Ladrón de Esperanzas, y en la introducción del libro dice que cuando los hechos, se carece de hechos, se puede recurrir a la ficción para demostrar una verdad. Eso no puede ser. Y eso es lo que está criticando Scherer Ibarra en este artículo. 3 madrazos fuertes al autor del artículo, y miren qué cordialidad y profesionalismo demuestra don Julio Scherer Ibarra al no mencionar ni una vez el nombre del periodista que escribió en el artículo en el que se le alude como una persona opaca, como una persona poco sincera y una persona que utiliza su posición para influir en las decisiones de gobierno. Qué bajo cayó este periodista y qué bajo ha caído Proceso. Bueno, mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Les invito a que compartan el video, que me regalen su pulgar arriba, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que se les avise cuando subamos nuevo video. Los invito a seguirme por las redes sociales. Estamos en Facebook como El Crítico Político, en Twitter como @cr_político, en YouTube como Crítico Político, nuestro canal principal, en la cuenta de Instagram también como El Crítico Político, y no podemos dejar de mencionar a la columna Al Rojo Vivo en Cilinea MX, donde hay muchísimos artículos de actualidad y opinión. Asimismo, también estamos en la página de internet Vida en Mex, como Vida en México, pero hasta Mex, Vida en Mex, como está justo acá, aquí arriba, vidaenmex.blogspot.com, donde pueden encontrar más de 260 artículos, cartas abiertas y opiniones de un servidor. Yo soy Rodrigo Alcubilla Gaitán, el Crítico Político. Me despido deseándoles feliz semana y cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima.